megabits por segundo para canal ascendente y descendente respectivamente. El ancho de banda que teníamos eh, para trabajar era de 2,4 kHz, lo cual nos permitía con un máximo de niveles de modulación de 14 bits por símbolo, 15 bits por símbolo, llegar a estas velocidades. Ahora, la nueva tecnología XDSLX nos permite llegar, fíjense, hasta 100 megabits por segundo ascendente, como velocidad de transmisión ascendente y descendente, haciendo uso del mismo enlace de última milla. Eso significa haciendo uso del ancho de banda remanente de estas tecnologías de acceso a Internet. O sea, nosotros vamos a utilizar nuevamente el enlace de última milla, que es el par de cables telefónicos, que antes usábamos solamente los 2,4 kHz disponibles de los 4 kHz del canal de datos telefónico, y ahora vamos a usar el resto del espectro, que es la única forma de crecer en velocidad. Fíjense que tanto de ADSL como VDSL2 lo que hemos hecho es aumentar el espectro de frecuencia de trabajo. En el caso de Dial-Up, para llegar a estas velocidades usamos 2,4 kHz, pero en ADSL ya vamos a llegar hasta 1.1 MHz, pasando por todas las etapas intermedias de estas tecnologías que han ido evolucionando, hasta llegar a los 30 MHz de espectro de frecuencia disponible para transferir datos. Ya vamos a ver cómo se administra, se divide en canales de MT, vamos a ver que hay una relación directa también con la distancia a la cual se ubica el usuario respecto a la central de conmutación, con un dispositivo denominado DISLAM, que es un multiplexor de acceso a la línea digital de abonado, y el módem remoto o unidad transceptora asimétrica remota. Ya vamos a ir desarrollando todas estas características a lo largo de la clase. Entonces, lo primero que vemos es una escalada en cuanto al espectro de frecuencia que vamos a utilizar. Acuérdense que nosotros utilizábamos solamente para Dial-Up 2,4 kHz, y ahora vamos a usar el resto del espectro de frecuencia remanente que puede transportar ese par de cables telefónicos. Para la tecnología VDSL o VDSL1, denominada de ambos modos, escalamos hasta los 12 MHz. Estos gráficos no están a escala. Hasta los 12 MHz. Y para la tecnología VDSL2, hasta 30 MHz. Acuérdense que con esa llegamos a 100 megabits por segundo para canales ascendentes y descendentes en cuanto a su velocidad de transmisión. Ahora, eso implica crecer en el espectro de frecuencia para transmitir señales por un simple par de cables que ni siquiera está blindado, implica que vamos a tener una dependencia muy grande respecto de la relación señal-ruido. Entonces ahora vamos a estudiar la injerencia del ruido en estas tecnologías XDSLX. Acuérdense que nosotros estamos haciendo uso de esa última milla, en lo cual vamos a utilizar todo el espectro de frecuencia para esta tecnología ADSL, en la cual vamos a filtrar tanto en la entrada de la central de computación como en el domicilio. Vamos a filtrar los 4 kHz correspondientes a la telefonía fija para poder hablar por teléfono simultáneamente con el transporte de datos, porque vamos a filtrar también la alta frecuencia para enviársela al módem remoto. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Lo mismo ocurre acá en la central, donde los 4 kHz se conectarán directamente con la central de telefonía fija, la central de computación, y el resto del espectro de frecuencia de alta frecuencia a este multiplexor de acceso a la línea digital de abonado. Allí existirán un pool de módem, una X cantidad de módem que atenderán simultáneamente a cada uno de los usuarios conectados a través de este enlace de última milla, que hasta la caja de distribución lo hace a través de cables multipar, y estas cajas de distribución o armarios de telefonía son los que están ubicados en las zonas residenciales, sobre las veredas de los domicilios, y en las zonas céntricas están soterrados. En este tramo vamos a tener cables multipar que nos van a permitir llegar a la central, y de allí a cada uno un par para cada módem ADSL. Entonces, en este tramo vamos a tener distintos usuarios conectados a través de estas cajas de distribución o armarios. Ahora, la línea de transmisión desde la caja de distribución hasta la locación del suscriptor
puede ser soterrada o por tendido aéreo, habitualmente es por tendido aéreo, y esto sobre todo en las zonas céntricas de una área metropolitana. Lo que vamos a ver aquí es la acometida exterior, que es justamente todo este cableado que se ve habitualmente en las puertas de los domicilios. Esa acometida es el tramo que va desde la caja de distribución hasta el usuario en forma aérea y externa, y normalmente son constituidos por un par de cables que o tienen un alma de acero, que es la que soporta todo el estrés al cual está sometido este conductor, que son todas las solicitudes mecánicas, tracción, cizalladura, cuando sopla grandes corrientes de aire a través de vientos, el que debe soportar el tendido, esa fuerza es este cable, o de lo contrario, los conductores están hechos de una aleación de metal que tiene una conductividad aceptable versus una gran resistencia a la tracción y cizalladura. Luego tenemos lo que se denomina el plantel interno o acometida interna, que es todo el cableado dentro del domicilio del usuario. Y por último, aquí tenemos todo lo que es el cableado que conforma la unión entre, o la red troncal entre la caja de distribución o Crossbox hasta el DISLAM. Esto también puede estar reemplazado por fibras ópticas. Lo primero que vamos a ver es que en presencia de cables multipar, ustedes ya han estudiado los ruidos que se generan, la injerencia de la señal, está viajando por uno de los par, ingresa como ruido en el par adyacente. Entonces, este tipo de injerencias del ruido debido a múltiples señales viajando a través de conductores multipar son los que van a determinar una variación de la señal, y se va a inyectar ruido dentro del par cercano. Esto va a determinar lo que se denomina la tasa de error de bit. Para este tramo, este último tramo, tenemos estas, son las realidades tecnológicas y físicas. Este último tramo es el que va a definir la injerencia de ese ruido impulsivo, que a su vez puede estar dado en forma externa por caja de distribución de alta frecuencia de las señales de cable o transformadores de línea. Y se establece una tasa de error de bit que sea aceptable para las comunicaciones, y esta debe ser igual a 10 a la menos 7. ¿Eso qué significa? Significa que yo voy a aceptar cometer un error cada 10 millones de bits transmitidos. Ahora, esa tasa se va a ir empobreciendo a medida que las condiciones de la relación señal-ruido, por estas razones tecnológicas, vayan desmejorando la señal. Acá tenemos un transformador de línea, acá tenemos otro, y acá tenemos todos los cables de telefonía fija. Imagínense la injerencia del ruido. Otro ruido que tenemos que tomar en cuenta es el que mide la tasa de error de modulación, denominada MER, que es el error que se produce al modular y desmodular una señal. Acuérdense que cuando utilizamos modulación por cuadratura para poder hacer un uso más eficiente del espectro de frecuencia, lo que nosotros hacemos es, desde el punto de vista matemático, apuntar a una posición en este diagrama bidimensional de amplitud y fase. Cada punto representa una combinación posible de unos y de ceros, cuya ubicación está definida por la amplitud de este vector y la fase respecto del eje Q, y se cuenta la fase en sentido antihorario. Ahora, una vez que yo modulo y demodulo, la posición en la que aparece ese elemento de la constelación varía, y a esa variación de la posición en términos de amplitud y fase se la denomina error. Entonces, ese vector error, si lo analizamos vectorialmente, la potencia que representa la amplitud de este vector va a ser la señal de error que va a afectar a la potencia de la señal recibida. Esta relación entre ambas potencias es la que vamos a definir como tasa de error de modulación.
Esto quiere decir que cuando yo no tenga un punto difuso, significa que no puedo establecer un valor determinado para la amplitud y la fase, lo cual no me va a permitir distinguir eh, la amplitud y la fase. Acá tenemos un dispositivo, las capturas de pantalla de un dispositivo que analiza en el receptor después de la modulación. Yo coloco este dispositivo que se llama QAM Analyzer, que me permite ver en tiempo real el comportamiento de la constelación. Fíjense que acá el punto es difuso, lo mismo que acá. Tenemos una relación de 21 dB para el MER y acá de 15 dB para el MER, con una modulación, ya viendo la gráfica, yo ya me doy cuenta que es 64 QAM. Fíjense, la tasa de error ver es igual a 10 a la menos 2. Quiere decir que estamos muy mal también con la tasa de error, y cometiendo muchos errores. Acá está un poco mejor, pero sigue siendo muy malo. Entonces, vemos acá con una relación señal-ruido de 34 dB, ya el MER se estabiliza bastante. Entonces yo puedo, fíjense acá con 64 QAM, estoy teniendo una relación señal-ruido de 29 decibeles, MER de 29 decibeles y un VER después de la transmisión de 10 a la menos 7. O sea que estamos en los valores aceptables, y acá vemos cómo claramente lo podemos identificar en el display de este dispositivo, que nos permite ver en forma sencilla y en tiempo real lo que está ocurriendo. Obviamente que yo tengo que saber de qué se tratan todos estos valores, y ustedes ahora ya están en condiciones de poder analizar esta, esta, esta información que es muestreada. Por ejemplo, acá cuando se habla del nivel en decibeles, nos están hablando en micro dB, estamos hablando de los niveles de tensión que están llegando las señales. Yo acá les dejo un enlace a un video que está muy interesante, que nos permite ver cómo se miden estos parámetros para una red de CAT-TV, que es el tema que viene, pero es exactamente lo mismo que plantearlo para la tecnología XDSLX, solo que en ese caso vamos a estar trabajando en los espectros de frecuencia que corresponden a CAT-TV, y allí la transferencia de datos para las tecnologías DOCSIS 3.0 se trabaja con una portadora única de 8 MHz dentro de los rangos de frecuencias entre los 750 MHz y 862 MHz. Pero todo eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero acá lo más interesante es poder ver cómo se analiza el comportamiento del MER y el VER para poder establecer un enlace que sea compatible con la recepción de los datos. ¿Qué va a ocurrir si esto está como con esta diapositiva? Bueno, el módem va a estar pidiendo constantemente retransmisiones porque no va a poder distinguir los valores de amplitud y tensión que tiene la señal modulada en cuadratura. ¿Cuál es la solución para este tipo de problemas, para trabajar a altas velocidades? Obviamente es migrar hacia lo que se llaman las tecnologías de fibra óptica, y dentro de esto, para la última milla, estamos siempre hablamos de tecnologías FTTX. Ahora, cuando nosotros hablamos de trabajar con tecnologías XDSLX sobre el cableado telefónico, el par de cables telefónicos, estamos planteando hacer el uso de la tecnología ya instalada y tratarla de llevar a los límites operativos a esa tecnología de cableado alámbrico. Ahora, es importante cuando hablamos de las tecnologías FTTX, esto significa fibra óptica hasta, y la X implica hasta qué punto del enlace, partiendo desde la central que nos provee el acceso a Internet. Entonces tenemos FTTN cuando desde la central primaria llegamos a la central a la cual el abonado está suscripto. Entonces, si ese enlace es troncal y de fibra óptica, porque también puede ser a través de cables multipar, coaxial o radioenlaces, pero si yo tengo fibra óptica, voy a estar hablando de FTTN. Si esa fibra óptica llega hasta el gabinete de distribución o armario de telefonía, vamos a estar hablando de FTTC. Si la fibra óptica ahora llega hasta el edificio, esto puede ser un campus, puede ser un área de trabajo corporativo, etcétera, vamos a estar hablando de FTTB, de Building para edificio. Y
lo que ya es el mejor de los servicios es trabajar con FTTH Home hasta la locación del suscriptor. Y aquí ya vamos a estar hablando de las redes PON, que son redes de fibra óptica pasiva. Acá vamos a ver en FTTB, puede ser una de las posibilidades. Yo llego con fibra óptica hasta el edificio y de allí puedo distribuir a través de un switch, a través de una red LAN interna, a través de Ethernet. O también lo puedo hacer a través de cables coaxiales internamente, o puedo llegar y poner el DISLAM en esta locación y luego distribuir la señal en todo el campus, en todo el área de trabajo de una corporación o de un edificio residencial a través de cables telefónicos, de todo el cableado telefónico. Entonces, cuando hablamos de FTTH, y es el servicio que les están ofreciendo ahora, Arnet está ofreciendo vincularlos a través de fibra óptica hasta el domicilio, pero acá hay que tener cuidado porque a veces les dicen sí fibra óptica hasta el domicilio, pero cuando vienen a instalar no llega la fibra óptica al domicilio, sino que les dicen que llega hasta el gabinete de distribución. Entonces estamos hablando de FTTC y no de FTTH. Y nos dicen, bueno, no hay problema porque mientras llegue la fibra óptica hasta el gabinete, no hay problema. Y eso no es así. Porque una cosa es tener fibra óptica y la relación señal-ruido hasta el usuario a través de fibra, lo cual va a implicar una injerencia mínima de la relación señal-ruido. Y ya vamos a ver qué importancia tiene esto a la hora de gestionar el uso de los canales denominados DMT en estas tecnologías. Por eso es que cuando les ofrezcan enlace a través de ARNet, a través de fibra óptica, usted tiene que explicitar que si es FTTH o es FTTC. De lo contrario, estamos hablando de dos tecnologías distintas y acá yo voy a tener mi cuello de botella o el eslabón más débil de todo el enlace porque voy a seguir usando ese par de cables alámbricos. Dicho esto, si es que estamos trabajando con FTTH, ya estamos dentro de lo que son las redes PON, redes de fibra óptica pasiva, ya que vamos a trabajar con distintas longitudes de onda, unas para el canal de subida, otro para el canal de bajada y otro para la transferencia de video en tiempo real para aquellos que presten, servidores que presten este tipo de servicio. Pero lo más interesante de esto es que es pasivo, se hace a través de cristales, la distribución de estas longitudes de onda, lo cual implica que no tengo que alimentar a estos dispositivos. Todo esto es posible porque acuérdense, esa última milla FTTH habla de una estructura de transferencia de datos sobre fibra óptica, pero en la última milla. Entonces, de nada serviría tener FTTH si no poseemos la estructura troncal de transferencia de datos dentro de un área nacional que no posea una infraestructura de fibra óptica. Bueno, por suerte, Argentina invirtió en la red REFEFO, que es una red federal de fibras ópticas que va desde Ushuaia a La Quiaca. Esto en 2013 empezó a construirse, se terminó y acá hay fotografías, por ejemplo, esto es en el Abra de Acay, en la cordillera de los Andes, siguiendo la traza de la Ruta 40. Siguiendo la traza de la Ruta 40 que va paralela a la cordillera de los Andes, se hizo este gran trazado donde ustedes vean este tipo de mojones, implica que en forma soterrada tiene un enlace de fibra óptica. Esto permite una gran conectividad a nivel estructural del país y a esto se le suman los dos satélites geoestacionarios, ARSAT-1 y ARSAT-2. ARSAT-1 nos da una cobertura a nivel nacional. ARSAT, acá vemos la cobertura de ARSAT-1. Ustedes ya han visto todo lo que es la transmisión de datos vía satélite. Acá tenemos ARSAT-2, que ya nos da una cobertura a nivel continental, lo cual nos va permitiendo abastecer a esa red troncal de fibras ópticas, de enlaces, en caso de ser necesario, para llegar a puntos donde el trazado de la fibra óptica es ineficiente. Entonces, la suma de estas dos coberturas le dan a esa red REFEFO la eficiencia necesaria para justificar luego el uso de FTTH
y migrar de ese modo a una red federal que nos permita transmitir datos a alta velocidad. Esto, fíjense, si nosotros en medio de toda esta situación de excepcionalidad en la cual estamos viviendo desde el principio de año, la virtualidad no hubiera sido posible si esta red no hubiera estado ya establecida y operativa, lo mismo que ARSAT-1 y ARSAT-2. En el caso de ARSAT-3 es el tercer satélite que nos daría cobertura a nivel global para la transferencia de datos. Este proyecto se discontinuó durante la administración anterior, pero nuevamente hoy se puso en marcha este proyecto para la construcción de este tercer satélite, lo cual a nosotros ahora nos da la posibilidad de tener este conjunto de herramientas que nos va a permitir trabajar a altas velocidades. Acá hay esta diapositiva que nos permite ver la instalación de lo que es la última milla en la ciudad de San Salvador de Jujuy y en la ciudad de Córdoba. Yo les pedí autorización para sacarles una fotografía para que ustedes puedan ver cómo están operando en lo que es FTTH. Les prometí hacerlos famosos y de hecho, bueno, lo están conociendo. Esto es en la ciudad de Córdoba. Son los operarios técnicos. Fíjense que tiene el logo Telecom porque ahora están fusionados Cablevisión, Fibertel y Telecom, son una sola empresa. Y en algunos casos trabajan en forma tercerizada. Ahora, lo que sí acá tienen que tomar en cuenta, acá están las empalmadoras, ¿se acuerdan que analizamos cómo trabajaban cuando vimos fibras ópticas? Las Telvez. Fíjense que una vez que la empalman, entran en estos estuches para tenerlos libres de humedad, pero uno de los problemas es que no están utilizando los habitáculos, acuérdense, estos habitáculos móviles que nos permitían realizar estos empalmes, pero en un ambiente controlado, de manera tal que no exista polución que en el momento de la fusión deteriore la relación señal-ruido del empalme. Pero bueno, estas son ponderaciones que hay que hacer y analizar a la hora de establecer el FTTH. También va a depender la calidad de esos empalmes para garantizar las velocidades de transmisión que van a exceder en FTTH y llegamos al orden de los gigabits por segundo. Entonces, son estas tecnologías las que van a permitir aumentar la velocidad de transmisión, o de lo contrario, la tecnología mixta de FTTN, FTTC o FTTB. Cuando hablamos de la tecnología ADSL, como una de las primeras tecnologías que vamos a analizar dentro de las XDSLX, ADSL plantea el nombre indica que es una línea digital de abonado asimétrica. Entonces, es asimétrica porque el canal ascendente, que va entre los 26 y 160 kHz, es más estrecho que el canal descendente, que va desde los 200 a los 1104 kHz. Esto era inicialmente porque la idea de lo que era la web 2.0 planteaba que simplemente nosotros íbamos a descargar información y muy poca información íbamos a subir a la red. Ahora nosotros sabemos que hablamos de la web 3.0 y ahora ya estamos camino a la web semántica a partir de la inteligencia artificial, que es justamente lo que ahora ustedes, si en algún momento mencionaron a través de un chat, ya sea por WhatsApp, Instagram o lo que sea, que están por viajar a Brasil y de pronto les aparece propaganda de Brasil cada vez que ingresan a Internet, bueno, esto es porque estamos migrando hacia la web semántica. Bien, siguiendo con esto, evidentemente, si migramos hacia la web semántica, vamos a necesitar mayor ancho de banda y tenemos que migrar hacia las tecnologías, como ya vimos, de redes PON. Ahora, hay algo muy interesante que tomar en cuenta, es que todos los prestadores de los servicios de acceso a Internet, ya sea desde telefonía móvil, CAT-TV y XDSLX, hacen uso de las redes troncales de transferencia de datos que existen en el país y estamos haciendo referencia directa a la red REFEFO y ahora ARSAT, los satélites ARSAT. Eso significa que las prestadoras de los servicios troncales son dos empresas que son licenciatarias del uso de esa tecnología y son en la zona norte del país, Telecom, y en la zona sur, Telefónica. Eso significa que
Todos los otros servicios rutean su información a través de redes troncales que están administradas por estos prestadores del servicio a través de una concesión que se hizo hace bastantes años. Entonces, la solidez y eficacia de nuestra red troncal es la que va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, en la telefonía móvil, poder migrar de 4G a 5G, porque 5G, como ustedes ya saben, va a tener una gran demanda de velocidad de transmisión, para lo cual, evidentemente, esta infraestructura que está planteada va a poder abastecer. Bien, cuando vemos la tecnología VDSL1 o VDSL, fíjense que hemos escalado en frecuencia hasta los 12 MHz y para VDSL2 hemos escalado en frecuencia hasta los 30 MHz. Como nos dijo Shannon, la única forma de aumentar la velocidad de transmisión es aumentando la capacidad del canal y mejorando nuestra relación señal-ruido. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Fíjense que acá hay un cuadro muy simple que nos implica las distintas prestaciones en términos de velocidad de transmisión para las distintas tecnologías, pero hay algo muy importante y es el eje horizontal que determina la distancia real a la cual está ubicado el suscriptor. Eso significa su última milla. Quiere decir que cada usuario de forma particular tiene una distancia a la cual está ubicado respecto del DISLAM. Ahora, toda la red, inicialmente la red telefónica, fue planteado, y por eso se denominan tecnologías de última milla, porque el planteo teórico es que el usuario está ubicado como máximo a una milla de distancia respecto de la central de conmutación a la cual están abonados. Eso en términos de kilómetros implica 1,6 kilómetros aproximadamente. Por eso es que si ustedes se ubican a 1,6 kilómetros como máximo, van a poder distinguir todas las tecnologías. Ahora, si ustedes se ubican a mayor distancia, fíjense que aunque hayan rentado VDSL2, si están a 3 kilómetros, van a tener una velocidad de transmisión que va a ser homóloga a la de ADSL y a lo sumo a ADSL2. Por eso es muy importante esta ponderación de FTTN, FTTC, FTTB o FTTH, ya que si hay una primer mejora en sus instalaciones que realizaron las empresas de telefonía es llevar fibra óptica hasta, primero, la central de conmutación local, FTTN. Ahora, mejoran si llevan fibra óptica hasta la caja de distribución o, o Crossbox, FTTC, y así sucesivamente lo que vimos con anterioridad. Entonces, en esta última milla nosotros vamos a utilizar todo el espectro de frecuencia, donde se va a trabajar por separado la telefonía fija, o sea que puedo hablar por teléfono y transmitir datos, porque XDSLX va a hacer uso del resto del espectro de frecuencia, pero en una frecuencia más elevada. Dijimos, vamos a colocar filtros. Bien, como ustedes ya estudiaron lo que es un filtro, acá con un filtro pasabajo, yo voy a poder distinguir el canal de voz que va al sistema telefónico, y con un filtro pasa alto yo voy a poder distinguir la señal para ADSL. Entonces coloco estos filtros a la entrada del domicilio y en la entrada de la central de conmutación y podré tener dos caminos, uno para la señal de voz a través de telefonía y otro para la señal de datos a través de ADSL o las posteriores tecnologías XDSLX. Ahora, ¿cómo vamos a administrar esos canales de comunicación? Habíamos dicho que teníamos un canal asimétrico para la tecnología DSL. Lo que vamos a hacer, no vamos a trabajar con una portadora única, sino que vamos a dividir en lo que se llaman los canales de MT, multiplicación discreta multitono. Eso significa dividir este espectro en 32 portadoras, lo cual implica que cada uno de estos canales voy a tener que ver cómo trabajamos con cada uno de estos canales. Lo mismo va a ocurrir con el canal descendente, al ser mucho más extenso, puedo tener 256 portadoras descendentes. Entonces yo acá voy a tener, por un lado, el canal telefónico, y totalmente independiente, y por otro lado tengo el espectro de frecuencia para la señal de datos. Ahora,
hay algo muy importante para incorporar a todo esto, y es el hecho de que vamos a utilizar OFDM en esa multiplexación por división de frecuencia. Quiere decir que vamos a trabajar con la ortogonalidad. Y esa ortogonalidad, acuérdense que estaba basado en el hecho que esto en el espectro de frecuencia no es el espectro del tiempo, sino no es el dominio del tiempo, sino el dominio de la frecuencia lo que estamos analizando. En este punto, cuando yo analizo el espectro de frecuencia de esta señal, fíjense que no tengo interferencia de las otras señales porque las otras señales van a pasar por sus nulos. A esto se debe la ortogonalidad, tema que ya han visto con anterioridad con el ingeniero Arch o el ingeniero Villarreal. Entonces, acá yo les dije, este tema lo que hace es incorporar todos los conocimientos que hemos visto con anterioridad para poder entender cómo trabajan estas tecnologías. Entonces, lo que estamos viendo es que dividimos en lo que se denomina modulación discreta multitono, que es lo mismo que hablar de OFDM. En el material que yo les subí en PDF sobre estas tecnologías XDSLX, que son del 2017, nosotros en ese momento en la cátedra no desarrollábamos el tema OFDM, por lo tanto se hacía la mención simplemente a multiplicación por división de frecuencia. Pero ahora ya hemos incorporado estos temas, ya que se dieron de baja otros temas vinculados con el nivel 2 de enlace, entonces pudimos explayarnos un poco más en lo que corresponde al nivel 1 de OSI, porque esto sería la capa física. Entonces, decimos que vamos a dividir el espectro en 256 canales descendentes para el caso de del canal descendente de datos, con un ancho de banda de cada uno de estos canales de 4.312,5 Hz. Esto significa que vamos a escalar también en ancho de banda del canal, pero vamos a mantener la filosofía de trabajo que teníamos con Dial-Up. La única diferencia es que en Dial-Up nosotros utilizábamos 2,4 kHz de ancho de banda y luego luego modulábamos la señal según la relación señal-ruido que poseamos, modulábamos en cuadratura, enviando una X cantidad de bits en relación de los niveles de modulación. Y eso nos daba la posibilidad de trabajar como máximo, si accedíamos a una relación señal-ruido de 56 dB, a una velocidad de transmisión de 64 kilobits por segundo. Quiere decir que cada uno de estos canales va a aportar 64 kilobits por segundo si es que cada uno de estos canales posee una relación señal-ruido de 56 dB. Esa relación señal-ruido va a ir variando constantemente por cada canal, lo cual implica que el hardware del módem tiene que estar controlando la relación señal-ruido de cada uno de estos canales en tiempo real. Ahora, desde el punto de vista del diagrama del hardware del módem, lo primero que vemos como diferencia, si bien en la tecnología Dial-Up teníamos un solo módem y un solo modulador y demodulador, porque teníamos un solo módem, porque teníamos solamente un canal para trabajar, que era de 2,4 kHz. Lo que vemos ahora es que vamos a tener tantos canales como ancho de banda tenga disponible según la tecnología con la cual estoy trabajando. Para el caso específico de ADSL podemos redondear en 300 canales, ya que teníamos canales ascendentes y descendentes, que en general podemos hablar de 300 canales. Ahora, eso significa que yo voy a necesitar, si cada canal DMT lo debo modular en función de su relación señal-ruido y yo debo conocer la relación señal-ruido de cada uno de estos canales, significa que necesito como mínimo 300 moduladores y 300 demoduladores, que es lo que yo tengo acá en esta gráfica. Y si trabajo con tecnologías como VDSL2, voy a llegar a valores de los miles de moduladores y demoduladores, porque voy a escalar hasta los 30 MHz. Entonces, por suerte, lo que avanza es la microelectrónica y como ustedes ya saben, incorporamos lo que son los chips DSP, que son estos procesadores de señales digitales en tiempo real, gracias al uso, desde el punto de vista matemático, de la transformada rápida de Fourier en variable discreta, lo cual nos permite simplificar el hardware y trabajar con un solo chip que me permite generar señales que son ortogonales entre sí en el dominio de la frecuencia y que permiten hacer un uso más efectivo del ancho de banda.
¿Qué es lo relevante de OFDM? Los cruces por cero en el momento que yo estoy considerando una señal determinada, por lo cual no interfiere la lectura de la señal. ¿Cuál es la ventaja fundamental, aparte de esto? Que si yo trabajo con FDM, voy a poder enviar por cada una de estas portadoras una señal. Ahora, voy a tener que dejar anchos de banda de guarda entre las señales para que no haya interferencia entre sí. Debido a este principio de ortogonalidad, yo sí puedo superponer estas señales y voy a tener para una misma cantidad de canales una eficiencia espectral mucho mayor solamente debido al uso de OFDM. Entonces, esto es uno de los parámetros fundamentales a la hora de mejorar la eficiencia de la transferencia de datos a través de este canal telefónico con todas eh, eh, con todos los elementos en contra que tiene de utilizar un par de cables que ni siquiera están blindados. Ahora, lo que sí es importante, fíjense cómo hemos logrado, cuando vimos transmisión serie paralela, vimos claramente que una transmisión en paralelo es mucho más rápida que una transmisión serial. Ahora, ¿cuál es el requerimiento fundamental que diferencia una transmisión en paralelo de una transmisión serial desde el punto de vista físico? Y esta es una pregunta. A ver quién la contesta, ya sea a través del chat o habilitando el micrófono. Para que no se convierta en una sesión de espiritismo, que alguien conteste. Si están allí, háganse presentes. Acuérdense que estamos integrando todos los conocimientos. Acuérdense, cuando yo trabajaba, a ver, acá, dice Alex y dice la calidad del medio. A ver, acuérdense transmisión en serie y transmisión en paralelo. Si yo en una transmisión serial quiero enviar 10 bits, ¿cuántos ciclos de reloj utilizo? Esto es poder distinguir entre una transmisión en serie de una transmisión en paralelo. Acuérdense que en una transmisión serial yo tenía un solo par de conductores que definían mi línea de transmisión. Por lo tanto, podía enviar bit a bit y necesitaba 10 ciclos de reloj para enviar esos 10 bits. En una transmisión en paralelo, yo lo que tengo planteado son tantos canales como par de cables voy a tender entre emisor y receptor. Entonces, supongamos que ahora yo tengo 5 líneas de transmisión establecidas en paralelo entre emisor y receptor y tengo que enviar esos 10 bits. Yo podría enviar un bit por cada línea, por lo tanto, yo utilizaría 5 ciclos de reloj. Entonces, esto haría que aumente mi velocidad notablemente. Pero necesitaría 5 líneas de transmisión. Ahora, nuestro canal telefónico, ¿cuántas líneas de transmisión nos provee el prestador del servicio telefónico? ¿Cuántos conductores llegan hasta su domicilio con con esta línea de transmisión? ¿Alguno tiene telefonía fija en su domicilio? ¿Alguien vio alguna vez un teléfono fijo? Bien. ¿Cuántos cables utiliza la telefonía fija? Van a tener que rever, porque acá me contestan, Julieta me dice, sí, uno de datos y otro para internet. Alexis me dice un cable, y Agustín me dice uno. A ver, vamos a tratar de
solucionar. Estate atenta, Julieta, a esto que voy a plantear acá. Vamos hacia una diapositiva. Vamos hacia arriba. Yo les hablé del plantel exterior e interior, ¿se acuerdan? Vemos los cables. Y acá yo les mostré, fíjense, les dije, esta es la acometida del cable que llega hasta su domicilio. Y tienen, en este cable tiene dos conductores. ¿Sí? Bien, eso significa dos conductores desde el punto de vista físico. Yo les enseñé que es una línea de transmisión. Una línea de transmisión. Y después, lo que hacemos en términos de frecuencia, lo vimos más abajo, es hacer un uso más eficiente del espectro de frecuencia. Acá está, el espectro de frecuencia. Sobre esos dos únicos cables o conductores metálicos que corresponden a una línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, para no confundirnos, hablamos de línea de transmisión. Una línea de transmisión tiene dos conductores, porque acuérdense, la corriente tiene que circular. Porque después nos confundimos en hablar de un cable con dos conductores o hablar de dos cables y ahí nos perdemos. Pero cuando decimos línea de transmisión necesita dos conductores. Una línea de transmisión necesita dos conductores. Entonces, lo que yo estoy haciendo uso de esa línea de transmisión donde yo el espectro lo voy a dividir. Por eso es que no voy a tener un cable, por uno va a ir el dato y por el otro cable o conductor va a ir la telefonía. ¿Sí? A ver, voy a hacer una cosa que puede llegar a servir para esclarecer un poco este tema. Voy a venir acá. Vamos a ver si se puede hacer esto. Vamos a trabajar en tiempo real. Voy a tratar de armar una diapositiva a demanda. A ver si eso sirve para explicitar el problema que tenemos ahora. Porque estas clases teóricas tienen que servir para que ustedes se saquen todas las dudas. ¿Sí? Entonces ahora vamos acá a la diapositiva que nos hablaba del espectro de frecuencia y cómo lo vamos a utilizar. A ver, ¿dónde nos paramos acá? Nos vamos a parar acá. Y acá les voy a incorporar esta imagen. ¿Sí? Entonces ahora la vamos a ver. Cuando hablamos de la línea de transmisión, estamos hablando de que dos conductores definen una línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, este espectro de frecuencias va a circular porque tiene que ir por uno y retornar por el otro. Acuérdense de circulación de corriente. Y en el dominio de la frecuencia tiene todo este espectro. Todo este espectro está circulando por estos conductores. Va de la central al usuario y luego del usuario retorna a la central. ¿Se acuerdan? Circulación de corriente. Ahora, tiene que hacer uso de todo este espectro de frecuencia. ¿Cómo distinguimos para saber cuál es de datos y cuál es de telefonía? Con el filtro. Filtro pasa abajo para la telefonía y filtro pasa alto para los datos. ¿Sí? Para los datos. Por eso hay que tener cuidado, sobre todo Julieta, que me dice, sí, uno para datos y otros para Internet. No sé si ahí se aclaró, Julieta. Acuérdense, yo acá no estoy para evaluarlos, yo estoy para colaborar con ustedes para que las ideas les queden claras, digamos. Y no hay pensamientos malos o que no entienden, no. Entendemos de formas distintas. Hay distintas formas de entender y la idea es lograr
un consenso en cuanto a ese entendimiento en función de lo que plantea la tecnología. Y ese es el aporte, mi tarea, digamos. Por eso es que me interesa que ustedes intercambien ideas conmigo en estas clases teóricas para que no se convierta en, como les dije, para hacer un poco de más amena la clase, en una este, sesión de espiritismo. ¿Eh? Bien, ¿se entendió entonces la idea? ¿Les parece que incorporar esta gráfica acá podría ayudar en el entendimiento o complica la? Porque siempre mi idea es ir modificando los PowerPoint a medida de las demandas que existen con los alumnos y salen cosas interesantes como esta que no se me hubiera ocurrido traer esta imagen acá, porque al provenir de la electrónica hay cosas que para nosotros son simples de entender y es entendible que para ustedes les sean más complejo, así como para mí entender cuestiones vinculadas con la programación se me hace mucho más complejo y si me quieren explicar algo me van a tener que explicar paso a paso y de manera que yo vaya entendiendo respecto de mi paradigma electrónico, digamos. Si bien en la carrera nosotros nos exigen programación, pero a bajo nivel, digamos. Bien, seguimos adelante entonces. Acá vemos, no sé dónde habíamos quedado, esto ya lo habíamos visto, esto ya lo habíamos visto, estábamos acá, también. Habíamos quedado acá. Entonces, fíjense, esta es toda la secuencia de datos que el módem tiene que enviar al receptor, el módem emisor, ¿verdad? La transmisión es serial dentro del bus de datos, llega a la placa de comunicación, solo que ahora, fíjense, aquí está la magia. Es decir, yo logro, distribuyendo en el espectro de frecuencia en subportadoras ortogonales, enviar una X cantidad de bits por cada portadora y esta X cantidad de bits depende del nivel de modulación que yo puedo establecer en cada una de esas portadoras en función de la relación señal-ruido que posea esa portadora específicamente. Entonces, lo que yo estoy pasando es de una transmisión serial a una transmisión paralela, pero multiplexada en frecuencia. ¿Sí? Entonces, acá tengo un pequeño bloque que me explica cómo se realiza esta tarea. Primero tengo una conversión serial en paralelo, un mapeador, que es esto que estoy haciendo acá. Esto sería el mapeador, es cómo voy a ir distribuyendo y en función de, obviamente, conocer. Antes de mapear, tengo que conocer la relación señal-ruido. Así que imagine la complejidad de este dispositivo denominado módem, que a veces tiene coprocesadores y procesadores para realizar esta tarea, que son más potentes que el mismo ordenador con el cual ustedes están trabajando, porque son procesadores dedicados. Ahora, esto va a ser ayudado, obviamente, por este dispositivo DSP, que acá en este bloque corresponde a esta etapa de la transformación transformada rápida inversa de Fourier, que nos permite realizar esta transferencia en canales OFDM. Ahora, a partir de allí, yo puedo salir con toda esta información que ya está multiplexada en FDM o a través de un radioenlace o enlace wireless LAN, ¿sí? Que puede ser un enlace Wi-Fi o, como estamos haciendo ahora, a través de un cable y usando la telefonía fija. Pero esta tecnología es la que vino para quedarse, de poder hacer un uso del espectro de frecuencia mucho más eficiente, ya sea que esté utilizando un cable o que esté utilizando un radioenlace. Entonces, acá viene esta diapositiva de actualización tecnológica. Ustedes fíjense en el PDF que yo les subí, que es de... Acá me olvidé. No, no me olvidé. Bien, seguimos acá. Les decía, ¿vieron ya el material que les subí en el aula virtual sobre XDSLX, el PDF? ¿Lo estuvieron estudiando, analizando? Acá Agustín me dice que todavía no. Bueno, en ese documento aparece acá FDM, multiplicación por división de frecuencia.
¿Por qué? Porque en el año 2017 todavía nosotros no les hablábamos de OFDM, porque era todo un capítulo más para incorporar. En la modalidad 2020 ya incorporamos OFDM y eso ya me permitió a mí ampliar un poco más sobre las tecnologías con las cuales trabajamos en Modem. Entonces, con estas diapositivas reemplazamos el trabajo de FDM por OFDM. Entonces ahora ya entendemos que esto va a estar compuesto de un chip DSP que desde el punto de vista físico está realizando una tarea de tener múltiples moduladores y demoduladores, tantos canales de MT, que eso después se implemente con un solo chip y haciendo uso de la transformada rápida inversa de Fourier es otra cosa. Pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Lo que logramos es simplificar el hardware a través de un chip DSP. Ahora vemos acá que efectivamente los saltos de frecuencia para las portadoras van a coincidir con los 4.312,5 Hz y el ancho de banda va a coincidir porque también va a ser de 4.312,5 Hz o 4,3 kHz como quieran, pero estos decimales intervienen en el cálculo de la velocidad de transmisión. Ahora, ¿por qué son iguales? Porque no hay bandas de guarda. ¿Y por qué no hay bandas de guarda? Porque trabajamos con OFDM. Entonces, acá, para calcular la velocidad de cada canal de MT, lo que tengo que saber es qué relación señal-ruido posee el canal para poder establecer cuántos bits en el mapeo de bits, ¿se acuerdan? Voy a poder incorporar por cada portadora. Entonces, lo que estoy viendo acá es que esta tecnología es la que se va a aplicar de los canales de MT XDSLX. Por eso yo les decía que la tecnología de Dial-Up era escalable, porque fíjense, estamos haciendo lo mismo que hacíamos en Dial-Up, solo que en Dial-Up nuestro canal era de 2,4, pero la técnica de modular y relación señal-ruido es la misma, o sea que escalamos acá. De nuevo, la distancia de la cual estamos ubicados respecto a la central para poder distinguir las distintas velocidades de transmisión. Acá es donde yo les recomiendo no hacer uso de los microfiltros que se colocan en las bocas de cada una de las habitaciones, porque voy a tener un punto de bifurcación y fíjense los valores de atenuación que yo tengo en estos puntos de bifurcación. En cambio, si yo tengo un cable sin bifurcación, la atenuación es mucho menor. Entonces, el gráfico debe ser interpretado en forma inversa porque está en valores negativos, ¿no? Entonces, ese filtro tiene que estar puesto en el ingreso de la línea en el domicilio, de manera tal que yo tenga una línea especial para todos los teléfonos y una línea especial para el módem. Ahora vamos a ver cómo el módem estabiliza la velocidad de transmisión en términos de tasa efectiva de transferencia de datos. Porque si están variando constantemente las relaciones señal-ruido de los canales, entonces estaría variando constantemente nuestra velocidad de transmisión y ustedes con los analizadores de velocidad ven que están más o menos estables esas velocidades. Ahora, ¿cómo trabajan? Fíjense, cada canal de MT va a tener una relación señal-ruido que va a definir la máxima velocidad de transmisión en función de la máxima cantidad de bits que puedo incorporar por cada mapeo de modulación. Lo que voy a hacer es dejar un margen de 2 bits o 6 dB, como lo quiera ver en términos de relación señal-ruido o en términos de bits, de manera tal de que los canales no van a trabajar al máximo de su velocidad. ¿Para qué me va a servir eso? Cuando estemos transmitiendo datos, cada uno con su distinta relación señal-ruido, y yo tenga la interferencia del ruido, y ahora ya saben, porque estudiaron todo un capítulo de ruidos, que los ruidos, depende de su origen, afecta a determinados rangos de frecuencias y a otros no, o en menor magnitud. Eso significa, en términos de los canales de MT, que hay ciertos canales que se van a empobrecer más que otros, en términos de relación señal-ruido. Por lo tanto, no van a poder transportar los bits que acá están graficados en negro, y lo que se hace es transportar esos bits a canales adyacentes, lo que se llama bit swapping, de manera tal que
los canales adyacentes aumenten su velocidad de transmisión transportando en tiempo real los bits que estos canales no pueden transportar. Entonces esto estabiliza muchísimo la velocidad de transmisión. Otro de los factores es el intercalado de los mensajes para armar los paquetes de transmisión. Fíjense que si yo los bits que voy recibiendo simultáneamente en forma serial los iría incorporando en forma secuencial en ese mapeo de memoria, lo que yo tendría es que un mensaje correspondería a un bloque de datos. En cambio, si yo a los mensajes no los voy incorporando secuencialmente, sino que los voy entrelazando, supongamos, esto va a la primera portadora, estos 2 bits irían a la segunda portadora. En vez de poner en la segunda portadora, lo pongo en otra portadora y así los voy alternando en cuanto a su secuencia. Eso significa que cuando yo tengo una ráfaga de errores y considere un determinado número de bits transmitidos, no van a corresponder al mismo bloque de mensaje. Entonces, eso provee una eficiencia mayor en cuanto a la transferencia de datos, porque cada bit errado, el módem va a pedir retransmisión. Entonces, allí es donde está la eficiencia en cuanto a la distribución no secuencial de los bits en el mapeo de modulación. Ahora, cuando vemos las otras tecnologías, VDSL o VDSL1, ya habíamos dicho cuál era su espectro de frecuencia, y esto lo tienen que grabar a fuego, porque estos son los valores que tomamos como válidos, porque son los valores que utiliza el prestador que trabaja en Argentina, que es Telecom y Telefónica. Entonces, los valores que encuentren en Internet no van a ser válidos, estos son los valores válidos. Y aparte de eso, lo que tenemos que tomar en cuenta es cómo gestiona el espectro. Tenemos un primer canal ascendente que es optativo para esta tecnología, que los prestadores pueden o no usarlo, entre 25 y 138 kHz, y luego lo que hace una división, del espectro, del resto del espectro, en 2 canales descendentes y 2 canales ascendentes. Los extremos de esos espectros están definidos acá según el plan de adjudicación de bandas que se utiliza en Estados Unidos, que es el mismo que utilizamos acá. Entonces, tenemos estos que memorizar, digamos, porque para poder entender cómo funciona esta tecnología, existe otro plan de bandas que es el europeo, que lo dejo simplemente como referencia porque existen distintos planes de banda dependiendo el país. Cuando pasamos a la tecnología VDSL2, crecemos en espectro hasta 30 MHz, o sea que es 30 veces mayor al de ADSL y por lo menos 3 veces mayor al de VDSL. La diferencia acá está en que el primer canal que antes era optativo, acá es obligatorio. Luego el resto del espectro lo divide en 3 canales ascendentes y 3 canales descendentes. Pero acá incorporo una novedad que es esta máscara de densidad espectral de potencia. ¿Para qué sirve esta máscara? Sobre todo sirve para que yo pueda mantener una velocidad de transferencia efectiva bastante elevada, porque en la recepción, si yo intento distinguir niveles de tensión en los comparadores para saber qué nivel de tensión y de fase corresponde a cada nivel de modulación, no lo puedo hacer en tiempo real. Entonces lo que hago es detectar su densidad espectral de potencia. Y tengo 2 densidades espectrales de potencia, o la del 0 o la del 1. Y ustedes ya vieron en qué consiste la densidad espectral de potencia cuando vimos códigos de línea. Vimos estrictamente para cada código de línea tengo una densidad espectral de potencia. Entonces, la densidad espectral de potencia, supongamos que tomamos como referencia del 1 del código de banda base, es el que voy a enviar como una máscara a través de un canal, y esta máscara, que representa esa densidad espectral de potencia, va a sufrir todas las deformaciones que sufrieron los datos a través de todo el enlace. Entonces, el receptor lo que hace es toma como parámetro de comparación esta densidad espectral de potencia y verifica los valores que llegaron al destino. Esto le da una mayor eficiencia en cuanto al control de retransmisiones. La distribución del espectro, fíjense que es coincidente hasta aquí con VDSL y luego incorpora solamente en 23 MHz una nueva división del canal,
permanente en un canal descendente y un canal ascendente. Existen otras planes de banda, como la japonesa, que se la dejo como referencia. Ahora acá hay algo muy interesante y es la gestión de plan de bandas. Fíjense que dijimos canales de 4,3 kHz, redondeando, o 4312,5 Hz. Pero también puedo plantear canales del doble del ancho de banda. ¿Para qué me sirve trabajar con el doble del ancho de banda? Es decir, duplicar el ancho de banda de OFDM, porque no va a tener el mismo comportamiento un canal de 8 kHz que un canal de 4 kHz, dependiendo del tipo de ruido que yo tenga en una locación específica. Entonces, si supongamos, ustedes como usuarios están en una locación física donde tienen un transformador de línea y que está afectando ese transformador de línea de EP o una caja de distribución de televisión por cable, está afectando ciertos rangos de frecuencia, yo puedo setear en forma remota desde la central de conmutación y reprogramarlo al módem para que duplique su espectro de frecuencia en ese rango, lo cual le da un mejor comportamiento respecto a la relación señal-ruido específica para ese espectro de frecuencia. Entonces van a ser reprogramables los módems VDSL2 y VDSL1, lo que les va a permitir no solamente esto de adaptar el ancho de banda a la relación señal-ruido, sino que también les va a permitir apagar los distintos canales que no utilice y con lo cual darle retrocompatibilidad respecto de las tecnologías anteriores. Entonces un módem VDSL2 puede trabajar perfectamente con tecnología ADSL porque va a apagar todos los canales de alta frecuencia y va a encender los canales que le permitan solaparse con los canales de ADSL. Pero de ningún modo un módem ADSL va a poder trabajar en una tecnología VDSL2 o VDSL1. Por eso es que si ustedes tienen un módem ADSL y rentan un servicio para poder aumentar su velocidad de transmisión, supongamos que trabajaban a, no sé, 13 megabits por segundo y ahora quieren rentar y pagar 50 megabits por segundo, lo primero que tienen que hacer el prestador de servicio es venir y cambiarles el módem, porque ese módem era un módem ADSL, a no ser que les hayan instalado VDSL2, lo cual es raro, pero es posible, y que lo reconfiguren para trabajar dentro del plan de bandas de las tecnologías VDSL2. Aquí simplificamos toda la última milla entre estos dos tramos, dijimos los filtros a nivel de usuario que distingue las dos señales en términos de frecuencia para los datos y para la telefonía. No es que un cable va al teléfono y otro cable va a datos. Es un espectro de alta frecuencia es el que es filtrado y enviado a esta línea de transmisión y el otro es filtrado y enviado a esta línea. Es el mismo par de cables. ¿Se entiende esto, no? Luego en el otro extremo tengo lo mismo el filtro y que me va a distinguir la señal que va a la central de telefonía fija y este multiplexor de acceso a la línea digital de abonado, donde yo tengo tantos modems centrales o unidad transceptoras asimétricas centrales como usuarios, lo cual implica que yo voy a tener líneas punto a punto entre el usuario y el DISLAM en esta tecnología XDSLX. Luego, ese DISLAM lo que va a hacer es armar a través de redes troncales modos de transferencia asíncrona. Este es un multiplexor por división de tiempo que va a ir multiplexando la señal que viene de cada uno de estos usuarios a través de estos modems y los voy a multiplexar en el tiempo y voy a armar las famosas celdas ATM. Que ya han estudiado ustedes computación por circuito, computación por paquete, mensajes y celdas. Bueno, acá utilizamos celdas. ¿Para qué? Para llegar al prestador de servicio de acceso al backbone IP. Esto es el servidor de, en este caso, ARNet. Y luego me conecto con el backbone IP. Esta sería la topología completa de la red. Ahora, acuérdense que trabajamos en una red conmutada telefónica que trabaja en forma jerárquica, lo cual implica que los DISLAM se van a ir interconectando entre sí para llegar a los nodos centrales que me permiten el acceso al servidor del backbone IP. Esto es en realidad como están trabajando. Entonces, por ejemplo,
si un usuario A, y supongamos que sea de la zona sur, esta central, quiere decir que su número de identificación va a ser 462, toda la zona sur de Córdoba. Entonces, si un usuario de Barrio Jardín se quiere conectar con otro usuario de Barrio Iponá, por ejemplo, no significa que se van a conectar entre sí a través del DISLAM, sino significa que esta señal va a viajar hasta el prestador de servicio del backbone IP y a partir de ahí al prestador de los servicios, porque pueden estar conectando, supongamos, ahora que estamos tomando esta señal a partir de la plataforma Zoom. Eso significa que un usuario que esté en Barrio Jardín se está comunicando a través de Zoom, ingresa a la plataforma Zoom en el backbone IP, acá, el de los prestadores, y yo que estoy dando la clase, que también estoy en la zona sur, estoy transmitiendo toda esta señal hasta el prestador del servicio y allí vuelvo a transferir la señal hasta este usuario y todos los otros usuarios que están conectados simultáneamente. Entonces, si por ejemplo acá visualizamos en esta gráfica, supongamos que usted tiene un módem que tiene acceso inalámbrico, quiere decir que este primer tramo interno, lo que es la zona domiciliaria de enlace, lo van a estar haciendo a través de alguno de los protocolos 802.11, ¿eh? En cualquiera de sus variantes, desde la A hasta la X, dependiendo la tecnología que estén utilizando. También lo pueden hacer a través de USB, o si lo hacen a través de Ethernet, si están conectándose con los conectores RJ45 a la salida de las placas de red que posee el DISLAM, perdón, el módem remoto. Luego, el enlace con el DISLAM es ADSL, que está en azul. Fíjense que es punto a punto. Es ADSL hasta uno de los módems que lo atienden a ustedes. Luego, aguas arriba, vamos a tener un enlace ATM, el DISLAM ATM con la red. Lo que sí después se va a establecer, una vez que, por ejemplo, ahora nosotros tenemos un circuito virtual permanente, ¿con quién? En este momento, ¿con quién hemos establecido un circuito virtual permanente de transmisión de datos? ¿Con qué servidor? Es una pregunta, ¿están ahí presentes? ¿A través de quién nos estamos en este momento vinculando para que ustedes escuchen esta clase? ¿Están allí? Profe, ¿puede ser por el proveedor de internet o por Zoom? Claro, o sea, el proveedor de acceso a Internet te permite ingresar ¿a quién? Al servidor ¿De quién? de Zoom. Exacto, muy bien, exacto. Entonces, este caminito punteado que va y viene es el que nos permite vincularnos a través de ese servidor, ¿sí? Entonces, si bien esto ya es materia de la materia que viene, que es redes, a mí por lo menos lo que me interesa es dejarles el puente necesario como para que después entiendan, porque allá van a arrancar, en redes van a arrancar, bueno, con circuitos virtuales permanentes, etcétera, etcétera, y no van a hacer nunca más mención a cómo llegan hasta el usuario, ¿se entiende? En la etapa física, la distinción entre la etapa física y la etapa lógica. Entonces yo acá les dejo este cuadro que les va a permitir entender respecto del modelo OSI de referencia, que es un modelo académico, digamos, que nos permite entender que en el nivel 1, el nivel físico, nosotros vamos a estar conectados desde el usuario, en este caso, ustedes están conectados, por ejemplo, el alumno que habló recién conmigo por su micrófono, y le agradezco que haya habilitado el micrófono porque hace más dinámico el diálogo.
¿Vos estás en un ordenador portátil trabajando? Sí, profe. Bien, quiere decir, mira, ¿cómo es tu nombre? Agustín. Agustín. Mira, Agustín, vos estás acá en este punto, ¿sí? Y vos te estás enlazando vía Wi-Fi. Sí. Eso quiere decir, si estás vía Wi-Fi hasta el módem, vos estás accediendo a través de ARNet o FiberTel. Fivertel. FiberTel. Bueno, o sea que este cuadrito no nos va a servir, pero nos va a servir el de la clase que viene. Pero supongamos que estés a través de ARNet, ¿sí? Bien. Bien, entonces, fíjate, como vos estás a través de Wi-Fi, de acá, de este punto a tu modem router, ¿qué niveles estarías utilizando de OSI? La física. La física seguro, pero viste que ustedes Eh, vieron wireless LAN, porque esto sería un acceso wireless LAN, ¿o no? claro, sí. O sea que por lo menos este nivel 2 tiene que estar, ¿sí? Porque vos estás compitiendo, vos debes tener un hermano o otros que están en tu domicilio que también están accediendo a este router, al modem, lo llamemos modem router, y están compitiendo por vos, perdón, están compitiendo por el acceso a este medio, ¿eh? Entonces el subnivel 2 está trabajando a full acá, a tal punto que cuando ustedes juegan en red, llegan a acuerdos familiares y che, no utilicen internet que hoy tengo un partido de LOL, o no, por decir algo. Sí, profe. Sí, dicen, Claro. no te pongas a descargar justo ahora una película que tengo una. Entonces, es porque el nivel 2 está. Ahora, si vos querés independizarte de esos problemas, ¿qué harías? ¿Puedo conectar el cable al módem? Claro, por el cable de red. ¿Eh? Un, un patch cord y te conectás. Y adiós todos los otros que están compitiendo por el enlace hasta este punto, por lo menos. ¿Sí? Entonces, ahí sí, a no ser que otro tengas, digamos, otro conectado a través del cable, ahí de nuevo pasamos al nivel 2 porque Ethernet también tiene nivel 2, ¿verdad? Sí. A ver, si por ejemplo, le voy a mostrar un gráfico. Ahí acá. Mira. Una cosa que vos estés acá en este gráfico, o competís con los de Wi-Fi, nivel 2, eso quedó claro, ¿no es cierto? Es así. Ahora, vos decís, bueno, yo me voy a conectar a través de Ethernet y listo. Todos estos quedan fuera de combate porque yo accedo directamente, aunque después van a tener que compartir el ancho de banda, pero no importa, mejora. Ahora, si otro dice, bueno, yo también me conecto por acá, listo, ya acá estás, el nivel 2 de Ethernet está compitiendo por el acceso al medio. Claro, ahí se entiende, profe. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, Yo sí, lo sí. que quiero es que entiendan, porque en esto va a consistir también el seminario y los exámenes finales, decir, bueno, a ver, ¿dónde están parados ustedes? Bueno, empecemos a analizar cuáles son los problemas de conectividad. ¿Sí? A ver, ¿cuál es tu tecnología? ¿Cuál es el modem que tenés? ¿Cuál es tu ancho de banda? ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Qué pasaría si estaríamos con otra tecnología? Es aplicar, es toda esta cuestión teórica aplicada. Entonces, fíjate, una vez que solucionamos este problema donde vemos que podemos tener un cuello de botella, a no ser que vos seas el único conectado a través de Ethernet o a través de USB o inclusive a través de Wi-Fi, aunque ahí vas a tener problemas de ruido con los otros usuarios que están cerca de tu casa, ¿verdad? Que ahí vas a tener empobrecimiento. Por eso el Wi-Fi es un eslabón muy débil, digamos, en la cadena. Pero si vos te conectas sumente por USB y que no haya otro utilizando USB, porque también sabemos que compartir, ahora sabemos que USB también comparte su ancho de banda o no. ¿El USB por el router, profe? ¿Sería? ¿No? Vos fijate, si lo único que tenés conectado por USB es tu modem, de tu ordenador a tu modem, ahora si vos conectaste un disco duro externo a través de USB y estás grabando la clase, listo.
otra vez tenés problema de ancho de banda, porque en ese tramito tu placa USB está empezando a administrar su ancho de banda de USB. Entonces ahí le colocas de nuevo un nivel 2, ¿te acordás? Sí, sí. Entonces estas cosas son las que hay que tomar en cuenta. Bien, llegado al DSLAM, ADSL es solamente nivel físico. Y a partir del DSLAM, bueno, ya entramos inclusive hasta el nivel de red, ¿no es cierto? En todo este ámbito. Y acá están las celdas ATM que armamos para poder ir desde el DSLAM hacia el servidor de acceso al vagón IP y después, obviamente, hasta el nivel 3 y lo que sea necesario en los servidores de aplicación. Ahora, acá vemos un gráfico que, de nuevo, vuelvo a insistir, con la distancia a la cual estamos ubicados respecto del DSLAM. Ahora, acá queda claro que FTTC es, FTTN es tener el DSLAM en la central a la cual yo estoy abonado, la de central local, no me salía la palabra. Ahora, FTTC significa sacarlo al DSLAM de acá y llevarlo al gabinete de distribución, ¿sí? Y empalmarlo con fibra óptica, pero este tramo ya es digital porque es por redes ATM. ¿Se entiende? Computación de celda. Ahora, ¿cómo distingo si yo tengo un armario? ¿Cómo distingo FTTC de FTTN? Bueno, porque en FTTC yo tengo que tener el DSLAM en el armario. Por fuera son parecidos, pero si los abrimos, en uno tenemos solamente borneras y en el otro tenemos borneras más el DSLAM. Entonces, si alguien te viene a ofrecer, suponete que ustedes están a través de net y tenían rentado 13 megabits por segundo, listo, ahora quiero pasar a 50 megabits por segundo, le dicen, sí, sí, llegamos con fibra óptica hasta su domicilio. Esto lo estaban haciendo. Y uno les decía, ¿seguro hasta el domicilio? Sí, sí, hasta el domicilio. Y cuando llegaban solamente con el módem y no con la fibra óptica. Entonces le decían, no, no, porque la fibra llega hasta el gabinete de distribución y desde allí es lo mismo. Y ya saben que no es lo mismo, porque el eslabón más débil les queda a ustedes, ese tramito de cable. Pero mejora. O sea, mejora llevar el DSLAM acá. Ahora, veamos si es cierto. Y la única forma de verificarlo es decirle, bueno, vamos a ver dónde está el gabinete. No puede estar a más de 3 cuadras de su casa, o sea, no van a caminar mucho tampoco. Y les tendrán que abrir el gabinete y decir, miren, si ven esto, y evidentemente está todo mal. Porque tienen que tener el DSLAM allí, el DSLAM. ¿Sí? Estos son los microfiltros que los técnicos habitualmente le dicen, bueno, les voy a poner un microfiltro y los tientan con el uso de que ustedes lo van a poder poner al módem en cualquier lado. No, prefiero tener el módem con una línea individual y como habitualmente van a utilizar Wi-Fi, bueno, van a tener la portabilidad. Y sé que cablear con Ethernet es complicado porque no lo pueden enviar a través de los cables, a través de los ductos donde envían la señal de 220. Entonces quedan los cables por fuera. Lo que ahora sí pueden acceder es a la fibra óptica plástica. Viene un kit, en los extremos un conversor óptico a Ethernet y la fibra plástica es muy flexible y la pueden enviar por los canales donde tienen la alimentación de 220, no va a haber interferencia y en los extremos colocan los conversores a Ethernet. Eso están trabajando muy bien. Y acá tienen los últimos modems, los VDSL, que tienen la posibilidad de trabajar con la línea de cobre o con la fibra óptica, FTTH o FTTC. ¿Sí? Y ya tienen todavía las redes LAN cableadas Ethernet. Acá tienen ya con un puerto PON, FTTH, y este sirve, fíjense, para KTV, porque esto es para el cable coaxial. Y luego tienen los que tienen el acceso a los puertos PON de entrada, pero ya la LAN ya es una red PON. Entonces yo me conecto, pero para eso, ojo, en su ordenador ustedes tienen que tener un puerto PON óptico, una entrada óptica, para conectarse en la fibra óptica. De lo contrario, si ustedes llegaron con fibra óptica hasta su domicilio, perfecto, y después
rutean a través de Wi-Fi y ya saben dónde está el cuello de botella. ¿Sí? Bien, espero que con esto, fundamentalmente, mi intención es incentivarlos y para que vean que esto tiene una aplicación concreta para entender el funcionamiento de las tecnologías y el por qué y para qué. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están presentes los espíritus de mis alumnos? Bueno, acá Julieta me dice que no. No sé si que no están presentes el espíritu de mis alumnos o que no hay más preguntas. Perfecto, Julieta. Es simplemente para que esta